Muy buenas noches, Máster. Somos el grupo número 5 y está conformado por Nayeli Ruchimasa, Salma Hidalgo, Wendy Osorio, Tony Fajardo y quien les habla, Noelia Castillo. Vamos a hacer un análisis técnico y normativo de impuestos nacionales y municipales. Como introducción tenemos que en el presente informe se desarrolla un análisis detallado sobre la aplicación del impuesto al valor agregado IVA y las retenciones de IVA en Ecuador, abordando su impacto en las empresas y su correcta declaración, conforme a la normativa vigente. Se examina la conciliación tributaria, destacando la importancia de ajustar la utilidad contable o la utilidad fiscal para determinar correctamente el impuesto a la renta. Asimismo, se realiza un estudio sobre el impuesto a la patente municipal, su cálculo y las disposiciones legales que regulan su aplicación según el Código Orgánico de la Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD. Este informe proporciona una visión integral sobre todos los procesos contables y tributarios, enfatizando la importancia del cumplimiento fiscal para evitar sanciones y optimizar la carga tributaria dentro del marco legal ecuatoriano. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeras. Yo les voy a presentar lo que es el tema de IVA y retenciones de IVA, analizando las transacciones en el apartado de ventas que se realizaron durante el experimental número 1. Lo siguiente que voy a decir fue sacado de la SRI y de la Ley de Reglamento Tributario Interno en su artículo 52 y 58 al 60 que hablan del tema. El IVA es el impuesto al valor agregado que se le aplica al monto o valor de los productos y servicios que se vayan a comercializar en todas sus etapas. Este valor agregado es recaudado por el SRI y posteriormente pasa a las barcas del Estado para su financiamiento. En cuanto a las retenciones, eh, cierto tipo de contribuyentes que son asignados por el SRI tienen la facultad de retener cierto porcentaje del valor del IVA con el fin de que asegurarse de que ese valor efectivamente llegue a sus cuentas. Tenemos los contribuyentes especiales, los agentes de percepción, los agentes de retención. Los agentes de retención son los que están calificados para hacer estas retenciones y los contribuyentes especiales también. Tenemos las tasas de retención que son del 10, 20, 30, 70 y 100%. El 10 y el 20% corresponden a contribuyentes especiales, el 30 y 70% a agentes de retención y el 100% para casos especiales, servicios y arrendamientos. Eh, Tenemos lo que son cuatro transacciones, que es de dos de ventas, una de servicio y una de exportación. Tenemos que recordar que nosotros somos agentes de retención y las personas que nos están comprando las tres son agentes de retención. De igual manera, por lo tanto, aplicaríamos lo que es las tarifas de 30 y 70% que corresponden a retenciones entre agentes de retención. Como en el primer y tercer transacción son venta de mercadería, es decir, un bien, se nos aplica una tarifa de retención del 30% sobre el IVA. Y en la segunda vendría a ser un servicio, es la venta de un servicio, llegaría a ser el 70% de retención del IVA. Las exportaciones. Cabe aclarar el punto que las exportaciones como tal no son exentas de IVA. Estas sí pagan el IVA en todas las etapas de comercialización hasta su exportación. Pero se las considera exentas debido a que luego el SRI, el Servicio de Rentas Internas, les devuelve como crédito tributario todo lo que ellos han pagado de IVA que tenga referencia o que sea vinculado con la exportación y exclusivamente con la exportación. Es por eso que se las considera exentas de IVA. Eh, Tenemos el subtotal del 15% de 31.500, subtotal del 0% de 100.000. El total de IVA recaudado fue de 4.715 y el total de todo esto fue de 136.225. El total de IVA que se nos retuvo fue de 1.507,50, dando un total de ventas de perdón, de 100.031.500 de ventas, lo que nos ayudará posteriormente para el factor de proporcionalidad y las liquidaciones de IVA
que nos explicará a continuación nuestra compañera. El tema que yo les voy a hablar es sobre el análisis de liquidación del IVA. Para tener un poco de conocimiento de la liquidación del IVA, en el artículo 159 de la Ley de Régimen Tributario Interno nos indica que la liquidación mensual del IVA con tarifa 15 y 0% son según su tipo de bien o servicio. Son declaradas mes a mes en el caso de contribuyentes y en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas se declaran sus compras y ventas y se pueden pagar hasta 3 meses. El impuesto causado se calcula sumando el IVA en ventas al contado y a crédito del mes, descontando el crédito tributario disponible. Si el crédito tributario supera el IVA causado, el excedente es trasladado al siguiente mes. También se restan las retenciones efectuadas, lo que puede generar un saldo a favor del contribuyente. En caso de cierre de una sociedad, el saldo pendiente del crédito tributario se lo integra en los costos. Esta normativa permite a las empresas gestionar mejor su flujo de caja y optimizar la carga fiscal. Además, busca garantizar la correcta recaudación del IVA sin afectar la liquidez de los negocios. Como nos indicó el compañero anterior, de acuerdo al reglamento de la LORTE en el artículo 52, se cancelan todas transacciones de compra y venta. El impacto contable son las deducciones de la empresa que puede utilizar el IVA pagado como crédito tributario para compensar el IVA generado en ventas. También en los costos financieros pueden representar un costo adicional para consumidores finales no sujetos a devoluciones o cargas fiscales. Las obligaciones tributarias como agente de retención que representa la empresa de la Ceiba, en la ley de régimen tributario nos ayuda un poco más con el detalle de las transferencias que no son objeto a impuestos. Eso se encuentra reflejado en el artículo 54 y en el artículo 55 nos indica que detallan las transferencias e importaciones de tarifas. Al no pagar IVA de compra, la empresa no puede usarlo como compensación del IVA y tiene algún beneficio social que se aplica en los productos de primera necesidad para facilitar el acceso a la población de los bienes. A continuación, le detallo un cuadro de las compras que realizamos de la empresa, donde nos refleja los 3 primeros cuadros, tarifa 15, los dos siguientes tarifa 10%, 0%, disculpen, y las dos últimas 15%, donde en las últimas podemos detallar que la liquidación de compra, como nos detalla en el reglamento, en el reglamento de la LORTI, en el artículo 146, nos indica que cuando nosotros hacemos una adquisición de bien o servicio y nuestro proveedor no nos puede responder, dar una factura o emitir un comprobante, nosotros debemos emitirle la liquidación de compra para poder hacer uso de ese IVA como crédito tributario. En la siguiente diapositiva podemos observar que tenemos los cálculos de la liquidación de compra para así poder reflejar nuestros valores en el formulario. Si nos damos cuenta, hay unos valores encerrados en paréntesis, son unos valores negativos que nos generan crédito tributario. En nuestro formulario podemos detallar en los casilleros de 500 el valor que genera el 15% y en los de 600, en el 500 también, los valores que nos genera 15% sino 0%. En los últimos reflejos que tenemos unos valores detallados son son valores de crédito tributario. Bueno, yo les voy a hablar sobre la conciliación tributaria, la cual es un proceso que tiene como propósito realizar ajustes en las cuentas del contribuyente para establecer al final la base imponible sobre lo que se tiene que aplicar la tarifa del impuesto cuando se trata de sociedades. Primero, pues vamos a identificar si la empresa ha obtenido una utilidad o una pérdida y por el efecto del ejercicio, la empresa ha obtenido una utilidad de 147,000 y en relación a este valor, pues les vamos a sacar el 15% de participación de los trabajadores estipulados en los artículos 97 al 104 del Código de Trabajo, que dicta que los empleadores tienen la obligación de repartir dicho porcentaje entre sus trabajadores. La legislación fiscal, en particular el artículo 9, establece que este monto es deducible para el cálculo del impuesto a la renta. Al estimar el beneficio contable, todavía no se ha deducido la aportación de los trabajadores. No obstante, con objetivos tributarios, esta aportación se elimina de la ganancia para determinar la base imponible del impuesto a la renta. No autorizar esta deducción implicaría que la empresa aporte impuestos sobre
un monto superior al disponible, lo que infringe al principio de capacidad fiscal. Asimismo, pues se registran los ingresos exentos por un monto de 43.000 en concordancia con el artículo 9 de la LORTI, que establece los tipos de renta no sujetas a imposición. Además, pues vamos a identificar los gastos incurridos para generar dichos ingresos exentos regulados por el artículo 47 del respectivo reglamento, el cual pues establece que los gastos no pueden ser deducidos al calcular la base imponible. Por otra parte, los costos no deducibles ascienden a 21.000, se rige por los artículos 10 y 14 de la LORTI y por los artículos 24 y 35 del respectivo reglamento. Estos costos son los que no satisfacen los criterios de necesidad, proporcionalidad y causalidad requeridos por la legislación fiscal para ser vistos como deducibles. Además, pues se hace referencia a la amortización por pérdidas contempladas en el artículo 11 de la LORTI, pero para el efecto de nuestro ejercicio no se va a registrar ningún valor porque no se identifica la amortización por pérdidas. La base imponible o el beneficio gravable resultante alcanza pues los 143.111,73, sobre los cuales pues se impone la tasa del impuesto a la renta, que es del 25%, de acuerdo en el artículo 41 de la LORTI. Esto causa un impuesto de 35.777,93. Luego, pues se va a tomar en cuenta las retenciones de las fuentes efectuadas durante el año fiscal y los créditos tributarios de años previos, estipulados en el artículo 46 de la LORTI, que posibilitan la disminución del impuesto a pagar. No obstante, en esta ocasión, el impuesto a la renta por pagar va a ser el mismo, el cual es de 35.777,93, lo que implica que no se implementaron valores de retención o créditos durante el año fiscal. Para concluir, pues la conciliación fiscal presentada se adecua a la legislación actual y facilita la observación de cómo la implementación de los distintos artículos de la LORTI y su reglamento influyen en la determinación de los impuestos a la renta. Es evidente la relevancia de tener en cuenta las normativas sobre los ingresos exentos, los costos no deducibles y ventajas fiscales para optimizar la carga impositiva dentro del contexto legal. Análisis del formulario de la conciliación tributaria. Lo primero que debemos analizar es el resultado contable antes del impuesto. En este caso fueron 147.000 que se registran en el casillero 801. A base del artículo 10 de la LORTI, que se define cómo se determina la base imponible del impuesto a la renta. Después aplicamos los ajustes por diferencias permanentes. Esto quiere decir de ingresos exentos y gastos no deducibles, registrados en el casillero 803 por la participación de los trabajadores, el cual se calcula el 15% de la utilidad, que en este caso es 22.500. Este gasto es deducible, reduciendo la base imponible. A base de legal, el artículo 10 de la LORTI, que regula la participación de utilidades a los trabajadores. También tenemos los dividendos exentos que se registran en el casillero 804, en el cual la empresa recibió 25.000 en dividendos exentos. Estos ingresos no pagan impuestos y deben rentarse de la utilidad, a base del artículo 9 de la LORTI, que define los ingresos exentos del artículo de la renta. Tenemos otras rentas exentas que se registran en el casillero 805, el cual se identificó 18.000 en ingresos no sujetos a tributación, por lo que se eliminan de la base imponible, base al artículo 9 de la LORTI, que regula que rentas están exentas. También tenemos los gastos no deducibles en el casillero 806 que son registrados, el cual se identificaron 21.000 en gastos que no cumplen con los requisitos para ser deducidos, como por ejemplo las multas, donaciones no permitidas, gastos personales del accionista, entre otros. Base legal, el artículo 10 de la LORTI, que establece los gastos deducibles, y también el artículo 28 del reglamento de la LORTI, que especifica limitaciones a la deducibilidad. También podemos observar lo que son los ajustes por diferencias temporales. Las diferencias temporales afectan la tributación en distintos periodos. Los gastos para generar ingresos exentos, los cuales son registrados en el casillero 808, el cual se ajustaron 39.660,86 centavos en gastos relacionados con ingresos exentos. También tenemos la participación de trabajadores atribuibles e ingresos exentos, que son registrados en el casillero 809,
el cual se calcula con la fórmula que es el casillero 804 por el 15% más el casillero 805 menos el casillero 808 por el 15%, que nos da un resultado de 500,87. La base legal en el artículo 10 de la LORTI, que regula los ajustes de ingresos exentos. También tenemos el impuesto diferido, que se registra en el casillero 814, que se incluyen ajustes contables por diferencias temporales. Base legal, el artículo 10 de la LORTI, que regula el conocimiento del impuesto diferido. Tenemos lo que es el cálculo de la base imponible y del impuesto, el cual se registra en el casillero 836 como una utilidad gravable. Luego de todos los ajustes, la base imponible final nos queda en 143.111,73. Y también tenemos el impuesto causado, el cual se registra en el casillero 850, el cual se aplica la tarifa del 25%, resultando en un impuesto a pagar de 35.777,93 centavos. La base legal de esto es el artículo 37 de la LORTI, que establece la tarifa del impuesto a la renta, y el artículo 41 del reglamento de la LORTI, que regula el cálculo del anticipo del impuesto. En conclusión, gracias a este análisis, podemos ver cómo la Ley del Régimen Tributario Interno, LORTI, regula cada ajuste en el formulario de conciliación tributaria. También nos enseña a aplicar correctamente estas disposiciones, que nos permite cumplir con las obligaciones fiscales y evitar errores de la declaración del impuesto a la renta. Impuesto de patente municipal según el COTAD. A continuación se analiza el ejercicio presentado en la imagen en relación con la normativa citada. Como primer lugar tenemos que la base legal aplicable en el artículo 546 de la COTAC establece la existencia del impuesto de patente municipal. En el artículo 547 de la COTAC establece que las personas naturales, jurídicas y sociedades, tanto nacionales como extranjeras, con domicilio o establecimiento en una jurisdicción municipal metropolitana deben obtener la patente municipal y pagar el impuesto anual correspondiente si ejercen actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias o profesionales de forma permanente. En el artículo 548 de la COTAC, esta nos determina la base imponible del impuesto, la obligatoriedad de la inscripción y los rangos de tarifas aplicables, con un mínimo de 10 y un máximo de $25.000. En el artículo 550 de la COTAC exonera el pago de los artesanos calificados, aunque la municipalidad puede fiscalizar el cumplimiento de su actividad. En el artículo 17 de la Ordenanza Municipal de Milagro nos habla de la base imponible, que esta define la tasa del impuesto anual en función al patrimonio neto declarado. Asimismo, encontramos la tabla de la base imponible dentro de esta ordenanza. El capítulo 5 de la Ordenanza Municipal regula el impuesto de patente municipal, estableciendo normas sobre su declaración y pago y exigibilidad. La patente anual debe ser, en el artículo 19, la patente anual debe ser obtenida en dos situaciones: en nuevas actividades económicas dentro de los 30 días posteriores al inicio de la actividad, en negocios ya establecidos durante el mes de enero en cada año. Y para las personas jurídicas y quienes llevan la contabilidad, la declaración debe realizarse 30 días después del plazo para declarar el impuesto a la renta. El pago de la patente está vinculado a la declaración patrimonial. También en el artículo 20 nos habla de que el pago debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la fecha límite de la declaración del impuesto a la renta. Si no cumplen, se aplican intereses y multas a partir del 1 de enero del siguiente año. Documentos para el pago del impuesto. Bueno, los contribuyentes deben presentar los documentos específicos antes del Departamento de Rentas Municipales para procesar el pago del impuesto. Esto incluye formularios y cualquier otro requisito que la municipalidad estipule para completar el trámite. En conclusión, con estos análisis, podemos decir que el IVA es un tributo fundamental en la estructura fiscal del Ecuador, con tarifas del 0% y 15% según el tipo de bien o servicio. Su correcta liquidación permite a las empresas gestionar el crédito tributario, optimizar su flujo de caja y cumplir con sus obligaciones fiscales sin afectar su liquidez. La conciliación tributaria es un proceso clave que ajusta la utilidad contable con la fiscal para determinar correctamente el impuesto a la renta, considerar ingresos exentos, gastos no deducibles y otros
ajustes fiscales garantiza una base imponible precisa, evitando errores y sanciones tributarias. El impuesto de patente municipal es una contribución obligatoria para quienes ejercen actividades económicas, cuyo pago financia servicios públicos y proyectos locales. Mantenerse al día con esta obligación permite operar legalmente y fortalecer la responsabilidad fiscal de las empresas. Cumplir con estas normativas no solo evita riesgos fiscales, sino que también mejora la planificación financiera y contribuye al crecimiento y estabilidad del negocio en el marco de la legalidad. Gracias.